Mis amados amigos y hermanos, saludos, bendiciones, bienvenidos sean una vez más a este programa, El Dr. Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos, agradeciendo a Dios por la gran oportunidad que me concede de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. El Dr. Anderson Habla pretende ser una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ya todos sabemos, estamos estudiando de manera exhaustiva el libro de Apocalipsis, y a pesar de los 10 programas anteriores, ya por fin entramos al libro de Apocalipsis y estamos tratando el capítulo 5. La vez pasada concluimos nuestro programa acerca del capítulo 4, donde encontramos a Dios el Padre sentado en el trono cuando Juan es llamado para subir al cielo, e inmediatamente en el Espíritu estaba en el trono de Dios o frente al trono de Dios, y ahí estaba Dios sentado. Hablamos de todos los personajes y elementos que estaban allí durante el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, pero sobre todo la imagen impactante era el Padre que estaba sentado y las luces de 2 gemas preciosas, el jaspe y la esmeralda, impidieron que Juan pudiera ver el rostro de Dios. Y como dijimos en aquella ocasión, ya se había establecido en toda la palabra de Dios que Dios vive en un lugar, en luces, y que no se podía ver. Y fue una demostración, una vez más, de que Dios no puede mostrar su rostro, y como estamos diciendo, al menos en este tiempo. Eventualmente, cuando todos tengamos un cuerpo glorificado, vamos a tener la oportunidad de conocer a Dios el Padre. Estaban allí 24 ancianos, 24 tronos, estaban las 4 criaturas o seres vivientes, estaba un arcoíris, y ya analizamos cada uno de esos elementos en nuestras ediciones o programas pasados. Ahora vamos a entrar al capítulo 5. Y aunque estamos en el mismo trono de Dios, es el mismo escenario, Juan no se ha movido para ninguna parte, algo cambió en el escenario. Durante nuestro programa en el capítulo 4 hablamos de Dios el Padre y el Espíritu Santo que estaba allí en forma de unas antorchas, 7 lámparas, que eran 7 antorchas que representaban la plenitud del Espíritu Santo. Sin embargo, Juan no mostró mucho interés en la persona de Jesucristo, y tal vez Jesucristo no estaba ahí para ser visto. Pero de la manera en que comienza el capítulo 5, nos muestra que Jesucristo de alguna manera estaba ahí, pero que Juan no pudo distinguirlo. Y para nosotros entrar al capítulo 5, vamos a tener que leer todo el capítulo 5. Pero antes de hacerlo, quiero acordar con ustedes en que vamos a preparar 3 programas del capítulo 5, porque creo que hay mucho que cubrir y que no podemos hacerlo en el tiempo que hemos designado para el programa, hacerlo de una sola vez. Y como les dije la vez pasada, no vamos a andar corriendo con el libro, sino que vamos a hacerlo de manera pausada,
que todos puedan entender y conocer el libro. Me sorprendí grandemente cuando en el día de ayer alguien me llamó para decirme: pastor, yo voy a continuar escuchando el programa porque por un tiempo no quería leer ni oír el libro de Apocalipsis por las muchas cosas que la gente habla del libro, pero estoy viendo que el libro no es tan complicado como muchos piensan, y eso es exactamente lo que queremos hacer, que el libro no sea complicado. Vamos a hacerlo de una manera fácil para que todos podamos entenderlo. Con esto en mente de que vamos a tratar el libro en 3 programas diferentes, vamos a comenzar en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Por favor, abran conmigo su Biblia y vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos en este tiempo tan sombrío y confuso de la historia de la iglesia y del mundo. Y digo confuso porque en el día de hoy precisamente me enviaron una notificación y era justamente un programa hablando acerca del libro de Apocalipsis. Y me quedé boquiabierto cuando oí a ese predicador hablando del libro de Apocalipsis. Y entendí que había mucha confusión en la iglesia. Y muchas personas están dándole al libro la interpretación que ellos creen que deben darle, no lo que Dios nos ha llamado a hacer y a decir acerca del libro. Y vamos a ir a la palabra de Dios y oro que cada uno de ustedes que me están escuchando puedan tener una revelación de la palabra de Dios acerca del libro de Apocalipsis. Dice la palabra, y vi, esa conjunción ahí, y significa que está empatando con lo que terminamos de hablar, es decir, donde termina el capítulo 4, y ahora estamos haciendo un empate con el capítulo 5. Por eso les dije que posiblemente Juan no prestó mucha atención porque Jesucristo estaba ahí en el trono, pero él no mencionó a Jesús en el capítulo 4. Y el 5 comienza diciendo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, escucha bien, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y el apóstol dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice Juan, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para vuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y el último versículo dice, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga su preciosa y poderosa palabra. Amados, como ya dijimos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy entramos en el capítulo 5, que vamos a romper o a dividir en 3 partes. Estaremos estudiando la actividad en el trono de Dios, además del rollo, y en la segunda parte vamos a estudiar el Cordero inmolado, y finalmente vamos a hablar de la adoración universal. Ahora, los capítulos 4 y 5, la escena se mueve de la tierra al cielo. Originalmente, en el capítulo 1, como ya hemos establecido, Juan está en la isla de Patmos y recibe la revelación de Jesucristo, al Cristo glorificado, en el capítulo 1. En el capítulo 2, Jesús le da a Juan los mensajes para la iglesia de Jesucristo, la iglesia de todos los tiempos. Estamos hablando del comienzo de la era de la iglesia en el día de Pentecostés, hasta que la iglesia sea arrebatada de la tierra para encontrarse con Cristo en las nubes y estar con Él todo el tiempo. Y estoy seguro que cada vez que yo digo estas palabras, hay personas que están diciendo, pero la iglesia no va a ser arrebatada. Bueno, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y lo que nosotros podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis. Después del capítulo 4 y el versículo 1, no encontramos la iglesia en la tierra. La iglesia está en el cielo, celebrando las bodas del Cordero con el Señor Jesucristo, recibiendo las premiaciones. No volvemos a saber de la iglesia hasta el capítulo 19. Eso quiere decir que en algún momento el Señor se llevó a su iglesia y de hecho en su segunda venida, en su aparición, en la parusia, el Señor va a regresar con su iglesia. Y si la iglesia no está en el cielo, ¿cómo el Señor va a regresar con ella? Entonces tenemos que admitir, aunque no encontremos la palabra rapto, por así decirlo en la palabra, sabemos que la iglesia se ha ido. Y estos capítulos 4 y 5, donde Juan es llamado a subir y él está viendo el trono de Dios. Y en primera instancia tenemos a Dios el Padre. Y ahora en este capítulo, el Señor Jesucristo se agrega a todos los personajes que habían en el capítulo 4. Hay un nuevo personaje, hay una nueva adoración, hay un trono que está
mostrando ahora a una persona que tiene dignidad, honra, poder, autoridad y dominio. ¿Y qué vamos a ver durante eso? Nosotros tenemos que entender, amados amigos, que hay un cambio geográfico. Cuando el apóstol Juan sube en el Espíritu, el escenario cambia de la tierra hacia el cielo. Y eso lo vamos a ver más adelante en otras ocasiones. Porque no todo el libro de Apocalipsis se centra en el cielo o en la tierra. Los escenarios van y vienen. Y tenemos que irnos acostumbrando con esto. En el capítulo 4 encontramos la adoración a Dios el Padre. Y ahí estaban el Padre, el Espíritu Santo. Pero Juan no vio al Hijo, o quizás no prestó toda la atención para ver el libro, hasta que llegamos al capítulo 5, donde aparece el Hijo de Dios. Y entonces ese capítulo 5 estaremos experimentando o viendo una adoración celestial a Jesucristo. Ya los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todas las huestes celestiales adoraron a Dios el Padre en el capítulo 4. Pero ahora la adoración se centra en Jesucristo. Y estos 2 capítulos nos brindan un vistazo de lo que sucederá en el cielo antes de que Dios derrame juicios sobre esta tierra. Estos 2 capítulos, el 4 y el 5 del libro de Apocalipsis, son preparativos para el derramamiento de los juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis. Ese escenario que vimos en el capítulo 4 y que estamos viendo en el capítulo 5 son los últimos preparativos que Dios está haciendo para comenzar su programa de juicio sobre aquellos que lo desecharon, aquellos que lo abandonaron. Estos 2 capítulos contienen los arreglos que Dios está haciendo, lo vamos a ver más adelante, para el derramamiento de 21 plagas sobre un mundo que rechazó al Salvador del mundo. Y ahora, como consecuencia de haber rechazado a Jesucristo, ellos van a recibir su recompensa, o es decir, van a recibir su paga. Cuando hablamos del capítulo 4, ese capítulo está centrado, o la atención está centrada en el trono única y exclusivamente. Sin embargo, en el capítulo 5 comienza llamando nuestra atención a un libro en particular. Toda la preocupación de Juan ahora se desvía a ese libro que Dios el Padre tiene en su mano derecha. ¿Qué libro es ese? Es un libro que contiene la profecía de eventos inminentes que se desarrollarán en todo el libro de Apocalipsis. Ese libro en realidad no es un libro como conocemos un libro, es un rollo, es un pergamino, que es de donde nosotros obtenemos nuestra palabra Biblia, biblión, esa es la palabra. Y entonces ese libro tiene preeminencia en la escena en el capítulo 5 por el hecho de que está a la diestra o en las manos derecha de quien está sentado en el trono. Recuerden que todavía Dios el Padre está sentado en su trono, está sentado en el trono, y ahora Juan puede percibir que Dios tiene un rollo en su mano, y ese rollo contiene 7 sellos. Y es importante establecer ese sello, esos 7 sellos que contiene ese libro.
Y el carácter comprensivo de la revelación contenida está indicada en el hecho de que el libro también está escrito por dentro y por fuera. Es tanto lo que Dios escribió en ese libro que no es normal que en un rollo se vieran los escritos por la parte de atrás. De hecho, en aquellos tiempos en que se escribían en los papiros, eso no podía ser. Sin embargo, este rollo tiene la peculiaridad de que Juan pudo observar que estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces, era un documento impresionante. Impresionante, ¿por qué? Porque además de estar escrito por dentro y por fuera, el libro tiene 7 sellos, aparentemente fijados en los bordes del rollo, de tal manera que al abrir o al romper un sello, se quedaban los otros 6, y entonces había un contenido que suavemente entraba en escena para desarrollarse y poderse leer. Y luego, cuando se abría el segundo sello, sucedía otra cosa, y eso es lo que nosotros vamos a discutir cuando entremos al capítulo número 6. Tenemos que recordar que muchas de las cosas que estamos viendo en el libro de Apocalipsis y los mensajes que Jesucristo establecía, o la manera en que hablaba con la iglesia, tenía cierto conocimiento de lo que estaba pasando en ese tiempo. Y la razón por la que el libro tiene 7 sellos es porque el derecho romano requería que un testamento se sellara con 7 sellos. Ahora, esto indica claramente que ese libro es un testamento. Es un título de propiedad. Y Juan vio el libro literalmente en la mano derecha de Dios el Padre. Ahora, ¿qué contenía ese rollo? Queremos hablar de eso para luego entrar en la próxima sección. El rollo contiene los planes y propósitos detallados de Dios para someter a los enemigos de Cristo y establecer su reino sobre la tierra. Estamos viendo aquí que hay propósitos de Dios detallados en ese libro. Y los juicios que vendrán sobre la tierra están también detallados en ese libro. La profecía de eventos inminentes que se desarrollarán en el libro están también contenidos en ese libro en particular. ¿Y qué más podemos decir? La importancia y el carácter comprensivo de la revelación contenida está indicada en el hecho de que el libro está escrito en ambos lados, por dentro y por fuera. Eso también le da una gran importancia. Pero vamos a ver aquí por un momento por qué el libro está en la mano derecha o a la diestra de Dios el Padre. Escuchen bien esto. La mano derecha de Dios se refiere a su autoridad para traducir el contenido de ese rollo y convertir ese contenido en acción. Recuerden que Dios crea donde no hay. Él dice y fue hecho. Y todo lo contenido en ese libro vendrán a ser una acción de Dios. Y este rollo está tan lleno de palabras que Juan pudo ver su escrito tanto en el interior como en el exterior. Eso tiene como una referencia o un parecido a un libro en el libro de Ezequiel, que nosotros siempre nos referimos al libro de Ezequiel para entender el libro de Apocalipsis, que tenía unas escrituras en ambos lados que indicaba la naturaleza detallada e importancia de los juicios de Jesucristo.
Ahora, esa mano derecha también enfatiza su habilidad para lograr los propósitos de Dios. Alguien, probablemente Dios, lo había sellado con estos 7 sellos, lo que sugiere la naturaleza profunda de la revelación que contenía ese libro. La revelación de ese libro era tan profundo que solamente Dios, el Padre, sabía lo que estaba escrito allá. Y ese libro podía representar el libro de profecías que Dios ordenó a Daniel que sellara. Acuérdense que a Daniel se le dijo que sellara el libro de estas profecías. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de los tiempos. Pero ya los tiempos están llegando a su fin y el libro tiene que ser ahora abierto. Debe rompérsele los sellos. Y eso es lo que va a suceder. Y ese libro tiene el número perfecto de sellos. Cuando nosotros encontramos el número 7 en la palabra de Dios, estamos hablando de perfección. Puede insinuar el carácter sagrado absoluto de Dios, ese número 7. Y es por eso que el libro, después de haber sido escrito por Dios y que los elementos allí van a venir en acción, el libro también tiene los 7 sellos de Dios. Y estos sellos nos informan que si bien este plan se ha asentado en los eternos consejos de Dios, se ha ocultado también a toda la humanidad. Y solo uno debidamente autorizado puede abrirlo. Porque más adelante vamos a ver aquí cómo Juan lloraba porque nadie podía abrir el sello. No es que no podían abrir el sello, no es que no podían leer el contenido del libro, era simplemente que nadie tenía esa autoridad para hacer eso. Con eso le estoy diciendo que el período de la gracia y escucha bien esto, amados hermanos, en ese momento en que el libro sale de la mano de Dios el Padre a el Hijo, el período de la gracia y el período de la gran paciencia de Dios llega a su fin. Ya no hay más gracia, ya no hay más paciencia con los pecadores. Todo habrá terminado. ¿Se acuerdan ustedes en la cruz cuando Jesús dijo, consumado es? En inglés él decía, it is finished. En esa ocasión, él también estará diciendo, it is finished, con este mundo, con este mundo que ha abandonado y no han querido recibir al Dios de los cielos, Jesucristo. Juan estaba hipnotizado por Dios, el Padre, y el rollo en su mano derecha, cuando un ángel fuerte, proclamando en voz alta, le dijo, ¿quién es digno de abrir el sello y romper sus sellos? Juan estaba por un cierto tiempo enfocado solamente en Dios y en ese libro, en ese rollo. Y finalmente aparece un ángel fuerte, poderoso, que dice, ¿quién puede abrir estos sellos? Y la palabra de Dios nos dice que ninguno, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro o mirarlo. Y la palabra de Dios dice que Juan comenzó a llorar. Mis amados hermanos, esta es la primera parte de este mensaje del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vamos la próxima vez a hablar ahora del Cordero de Dios, es aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Lo vamos a ver de otra manera en este capítulo número 5. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él
mana la vida.